Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. Hoy se realizaron los discursos de apertura de los miembros de la Convención Constitucional. Comenzaron a realizarse porque esto va a seguir mañana. Esto en el marco del comienzo del debate para redactar una nueva Constitución para Chile. Vamos a tomar contacto con uno de ellos, el convencional Manuel Woldarski. Convencional, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a CNN. Hola Daniel, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estábamos escuchando algunos de los discursos, hicimos un pequeño resumen acá también. Usted hablaba, por ejemplo, de saltar los torniquetes. ¿Qué significa esa metáfora? ¿A qué se refiere con ello en el marco de la elaboración de la Constitución? Romper paradigmas, Daniel. Sí. Vivimos en un momento de la historia de Chile en el que necesitamos saltar de los paradigmas que teníamos para comenzar a crear los paradigmas en los que nosotros creamos correctos. Es hora de salir de esta democracia tutelada que recibimos de parte de la dictadura cívico-militar chilena y creo que es el momento. Cuando hago referencia a saltar el torniquete, me refiero justamente a saltar de esa democracia protegida, tutelada, a una democracia real, efectiva, directa, participativa. Han sido 3 meses en los cuales la discusión estuvo centrada en el reglamento, que puede ser un tema que resulte bastante lejano, difícil de entender para mucha gente. ¿Sienten que ahora puede haber tal vez una mayor conexión y un trabajo más conjunto con la ciudadanía? Porque muchas personas pueden sentir que se ha perdido algo del entusiasmo que había cuando se instaló la convención el 4 de julio. ¿Puede ser de alguna manera un nuevo comienzo esto de que ya se empiece a conversar sobre los temas que deben estar en la nueva Constitución? Yo no comparto tu opinión, Daniel. Yo creo que el entusiasmo por la Convención Constitucional ha ido cada vez en alza. No olvidemos que somos representantes de un órgano del poder del Estado que no existía. Y desde que no existía hasta este momento, no solo nos conocimos, sino que también pudimos entendernos y luego de entendernos ponernos de acuerdo para nuestros documentos normativos, para escuchar a la ciudadanía, las audiencias públicas que recibieron varias de las comisiones de la Convención Constitucional, y ahora ya con todo eso armado estamos con la mejor disposición, y esto podría hablar por los 153 constituyentes que forman parte de este espacio. Creo que estamos con la mejor disposición y con todas las ganas de poder comenzar a trabajar con la ciudadanía, con los territorios y, por supuesto, haciendo de esto un trabajo colaborativo en el que el país completo co-construya la Constitución que esperamos para el futuro de Chile. Usted planteaba ayer que el plazo máximo de 1 año, porque recordemos que el plazo es de 9 meses, puede ser prorrogado a 12, y de esos ya 3 se han gastado en la discusión previa, digamos, de modo que nos quedarían entre 6 y 9 meses en el mejor de los casos. Usted decía que ese plazo es insuficiente. ¿Mantiene esa posición y usted estaría por avanzar una discusión ya para pedir más plazo para el trabajo de la convención? Mi opinión, Daniel, que fue una opinión personal la que entregué ayer, que es una opinión anterior al hecho mismo de ser constituyente, dice relación con mi preocupación acerca del tiempo que nos queda para deliberar. Por supuesto que la constituyente chilena está lista para trabajar en el tiempo que la actual Constitución ha fijado, porque ese es el mandato que hemos recibido de la ciudadanía. Ahora, particularmente con respecto a mi opinión personal, la verdad es que es algo que he comentado en distintas ocasiones, en distintas partes, desde antes de ser constituyente, insisto, pero va más relacionada con esta lógica de cuidados, que es uno de los principios rectores que la Convención Constitucional ha autodefinido para sí misma. Y en ese contexto es que yo emito mi opinión. Creo, sin perjuicio de lo anterior, que el plazo que tenemos es el plazo en el que estamos disponibles para redactar el proyecto de Constitución que le vamos a ofrecer a los pueblos de Chile. ¿Eso significa, por lo tanto, que usted no va a empujar formalmente una petición de que se pide una ampliación del plazo? Creo que este no es el momento más adecuado para eso, Daniel. En este momento, la constituyente chilena está preocupada de que se instalen las comisiones temáticas, de que elijamos a las y los coordinadores y que, en definitiva, comiencen a funcionar los mecanismos de participación ciudadana que busquen que niños, niñas, adolescentes, grupos históricamente excluidos o vulnerados puedan participar de este proceso. Mi inquietud, insisto, una opinión personal, es distinta a lo que políticamente
efectivamente decidamos como convención, y el futuro del país está ligado estrictamente al esfuerzo que hagamos, incluso para lograr lo imposible, como también lo señalaba en mi discurso de hoy. Se ha instalado también esta semana la discusión sobre un indulto o una amnistía. El proyecto habla de indulto, aunque hay cierta controversia jurídica ya para los llamados presos de la revuelta, los presos de los hechos posteriores al estallido social. Ustedes en su momento, usted era parte de la lista del pueblo y pusieron este tema como un tema muy relevante en el inicio de la discusión constitucional. ¿Le parece que este tema debe volver a zanjarse, debe volver a discutirse en el Congreso y debe ser también un tema de discusión en la convención, o ese momento ya pasó? Gracias por tu pregunta, Daniel. Creo muy importante tener en cuenta lo siguiente. El indulto a las personas que se encuentran privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones que provocaron la transformación más importante que ha tenido la historia constitucional chilena es algo distinto a lo que plantea el Ministerio del Interior, el Presidente de la República y el órgano legislativo. No estamos hablando de delincuentes porque hay personas que ni siquiera han contado con un juicio racional y justo. Hay muchas personas que se encuentran privadas de libertad bajo medidas cautelares, y eso es un abuso de una medida extrema, de una medida de última ratio, como se diría en el derecho, una medida de última opción que no ha ocurrido en muchos casos a nivel nacional, y es imperativo que la ciudadanía comprenda la diferencia. Una cosa es ser manifestante, ir y ejercer nuestro derecho humano esencial a la manifestación, y otra muy distinta es que la fuerza policial no actúe en circunstancias en las que vea que ocurren hechos que revisten características de delito y los asocie a personas que están ejerciendo su derecho a manifestación. ¿Por qué hago esta introducción? Y ahora respondo su pregunta. El indulto no tiene que ver con la política, es un imperativo humanitario. Hay informes internacionales que señalan que en Chile se violan de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de todas las personas que ejercen su derecho a manifestación. Y ese es un hecho gravísimo, que a pesar de que estemos acostumbrados a que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, a través del ministro del Interior y del subsecretario del Interior, ejerzan tácticas represivas que busquen confundir y mentirle a la ciudadanía con relación a quiénes son los que ejercen su derecho a manifestarse, no es posible sostener una situación como la que están viviendo las personas privadas de libertad. Hay jóvenes que han intentado suicidarse y no son jóvenes que tengan prontuario, no son jóvenes delincuentes, como lo llamó muy tristemente el subsecretario o el ministro del Interior hace días atrás. Hay actos de vandalismo que no fueron directamente neutralizados por la fuerza policial, sino que directamente se dedicaron a reprimir a las personas manifestantes. Y eso me consta porque yo formo parte de una organización observadora y defensora de derechos humanos que estuvo desplegada en terreno el 18 de octubre y que en definitiva fue testigo de cómo actuó Carabineros de Chile con relación a los manifestantes y de cómo no actuó con relación a los delitos que se estaban cometiendo en el contexto de las manifestaciones. Hay que separar entre el ejercicio del derecho a la manifestación y los hechos que revistan características de delito, insisto. ¿Y por qué hago esta insistencia? Porque si Carabineros no es capaz de hacer esa diferencia, entonces el Estado de Derecho chileno tiene un problema, y es hora de que nos hagamos cargo, es hora de que le digamos al presidente de la República que no puede seguir criminalizando la protesta, y que le digamos al ministro del Interior de que es el responsable político de cualquier cosa que ocurra con la vida de las personas que están siendo en este momento criminalizadas por procedimientos que todavía no terminan a pesar del tiempo transcurrido. Convencional, sí, evidentemente hay que separar las cosas, porque el derecho a protesta, manifestación, por supuesto que existe en Chile. Las personas que están siendo o imputadas o acusadas es porque se les acusa de haber cometido un delito, no de haberse manifestado. Podrá haber la discusión sobre si ese delito efectivamente lo cometieron o no y si las medidas cautelares son o no las razonables, pero están acusados de cometer un delito, no sencillamente de manifestar. Y la pregunta ahí, personas que hayan cometido un delito, que sean condenados en su momento por la justicia por haber cometido un delito, como saqueo, como incendio, como lanzamiento de bombas Molotov, ¿esas personas deberían ser indultadas o deberían cumplir sus penas si es que la justicia considera que sí cometieron un delito?
No me corresponde a mí opinar sobre el rol de la justicia, Daniel. Yo prefiero mantener distancia al respecto. Creo que el indulto es un imperativo humanitario, como les señalaba hace un rato. Creo que el proyecto de ley, o sea, el proyecto que se encuentra en este momento detenido y con una nula tramitación en el Senado, debe volverse ley lo antes posible, y no soy yo quien va a justificar o quien va a determinar quiénes son culpables o quiénes son inocentes. Eso lo hacen los tribunales de justicia. Claro, lo que a mí me preocupa, y la mayor gravedad, perdón, para terminar, lo que es de gravedad con relación a lo que ocurre con estos muchachos y muchachas es que, a pesar de que no existe sentencia, ellos ya son tratados como culpables, y ahí es donde está el error. Eso es lo que no debe ocurrir en lo que denominamos Estado de Derecho. Claro, se lo pregunto porque si este proyecto efectivamente fuera aprobado por el Congreso, personas que fueran condenados por determinados delitos cometidos en el contexto de las protestas serían indultados, o sea, aunque fueran considerados culpables, no tendrían que cumplir sus penas. Entonces, cuando uno dice que ojalá se apruebe este proyecto, lo que está diciendo es que esas personas que sean condenadas no cumplan sus penas por haber cometido sus delitos en ese contexto. Eso es lo que están pidiendo ustedes. Lo que estamos pidiendo es que se apruebe lo antes posible el proyecto de ley de indulto general para los presos y presas de la revuelta. Lo que haga el órgano judicial respecto al cumplimiento de su mandato constitucional es resorte del órgano judicial. Yo, como constituyente y como activista defensor de derechos humanos y como defensor de víctimas de la represión policial causada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, me consta que hay situaciones en las que hay procedimientos judiciales que se han alargado, aletargado, que hay carpetas investigativas que están vacías, y hay casos, como por mencionar un ejemplo, el de Giordano Santander en San Antonio, en el que solo una frase de un informe señala como suficiente el tribunal para condenarlo a prisión durante 6 años por homicidio frustrado. Ese tipo de circunstancias a mí me parecen gravísimas, porque atentan, insisto, directamente contra el Estado de Derecho. No olvidemos que las violaciones a los derechos humanos atentan contra el principio democrático, que es un mandato constitucional establecido en el artículo 4 de la actual Constitución, y atentan contra los derechos que señala la Constitución en el artículo 19, número 7, es decir, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Convencional Manuel Boldarsky, gracias por haber conversado hoy con CNN. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto, Daniel. Muchísimas gracias. Hasta luego.